Ante ti se encuentra una de las minas de oro más grandes y antiguas de los Estados Unidos, Homestake, en Dakota del Sur. Comenzó a funcionar en 1876 y, en 2002, se agotaron las reservas de oro. Parecía que eso era el fin de la explotación minera. Bueno, en lo que respecta a la extracción de oro, sí, pero en el nuevo siglo comenzaron a suceder cosas sorprendentes aquí. Bajo tierra comenzaron las explosiones y las perforaciones, con lo que se extrajeron 800.000 toneladas de roca. Como resultado, se creó todo un complejo subterráneo de 400 por 180 metros, comparable a 8 campos de fútbol. También se construyeron enormes cuevas subterráneas, cada una de ellas con una longitud de unos 150 metros, una anchura de 20 metros y una altura de 28 metros. En perspectiva, se planea verter allí 70.000 toneladas de argón líquido, enfriado a menos 186 grados. Suena extraño, pero solo así los científicos tendrán la oportunidad de desvelar el misterio del origen de todo lo que nos rodea. En general, ahora vamos a ver qué está pasando allí. Imaginemos que en el primer momento de la existencia de nuestro universo, todo era perfectamente simétrico. Según las teorías, como resultado del Big Bang, se formó una cantidad igual de materia y antimateria, dos sustancias opuestas pero perfectamente similares. Se pueden imaginar como un reflejo en un espejo. Cada partícula de materia, por ejemplo, un electrón, tiene su antípoda, un positrón, con la misma masa, pero con carga eléctrica opuesta. Sin embargo, estas partículas tienen una particularidad. Cuando se encuentran, se aniquilan instantáneamente, convirtiéndose en energía pura. Si el universo realmente hubiera permanecido simétrico, toda la materia y la antimateria se habrían destruido mutuamente, y el cosmos en el que vivimos ahora estaría completamente vacío, desprovisto de estrellas, galaxias e incluso de las partículas de polvo más pequeñas. Pero, como estás viendo en este vídeo, significa que nada de eso sucedió. Existe una pregunta fundamental que aún no tiene respuesta. ¿Por qué el universo que vemos está compuesto casi en su totalidad por materia? ¿Dónde ha desaparecido prácticamente toda la antimateria? Este enigma, conocido como el problema de la asimetría de bariones, es uno de los mayores misterios de la física moderna. Para explicar este desequilibrio, los científicos buscan cualquier laguna, por insignificante que sea, en las leyes de la naturaleza que conocemos, cualquier violación de esa simetría ideal que pudiera haber dado a la materia una pequeña ventaja sobre la antimateria en los primeros instantes tras el nacimiento del universo. Si tal violación existiera, podría llevar a que por cada 1000 millones de pares partícula-antipartícula hubiera solo una partícula de materia sobrante. Son precisamente estos pocos supervivientes los que formaron todo lo que vemos hoy en día. En la búsqueda de tal imperfección en la simetría de la física, se centró la atención en una de las partículas más extrañas e esquivas conocidas por el hombre, el neutrino. Estas partículas no tienen carga eléctrica, tienen una masa increíblemente pequeña y casi no interactúan con otras partículas, por lo que los neutrinos se denominan, con toda razón, partículas fantasmas. Y para que comprendas toda su fantasmabilidad e intangibilidad, digamos que en ese momento los neutrinos están atravesándonos, y también todo lo que nos rodea, la mesa, la silla, la pared, el piso. En resumen, los neutrinos atraviesan todo y no interactúan con los objetos. Sin embargo, tienen una característica única. Existen 3 tipos de neutrinos: electrónicos, muónicos y tauónicos. Sorprendentemente, los neutrinos pueden transformarse espontáneamente de un tipo a otro mientras vuelan por el espacio, al igual que una mariposa se transforma a partir de una oruga. Si una mariposa pudiera hacer lo mismo que un neutrino, cambiaría infinitas veces. Este proceso, denominado oscilación de neutrinos, es uno de los pocos en los que los neutrinos muestran su naturaleza misteriosa. Los científicos suponen que los neutrinos y los antineutrinos pueden oscilar de manera diferente, y si es así, esta diferencia sería la primera prueba real de la existencia de esa violación de la simetría. Parecería que la respuesta a lo que tanto interesa a los científicos está muy cerca, pero no es así. Los neutrinos, como ya hemos dicho, son fantasmas que no entran en contacto con nada. Ese es el principal problema. Sin embargo, sí que hay contacto con las partículas, aunque sea muy raro. Para que una partícula de neutrino interactúe, debe atravesar aproximadamente un año luz de plomo. Para que te hagas una idea de la magnitud, un año luz son aproximadamente 9,46 billones de kilómetros. El neutrino debe atravesar una pared sólida de esa longitud para que haya al menos alguna reacción a todo lo que está sucediendo. Es increíblemente difícil, pero en enero de 2015 se formó una colaboración internacional de 1000 científicos e ingenieros de más de 30 países, encabezada por el Laboratorio Nacional Fermi. Fueron estas personas emprendedoras las que decidieron lanzar y luego capturar neutrinos por su cuenta, y así desvelar los secretos de la materia y la antimateria.
El proyecto se denominó DUNE, o Experimento Neutrino Subterráneo Profundo. Hay 3 elementos principales en todo el sistema. En el sitio del laboratorio Fermi, en Illinois, se encuentra el acelerador de partículas, y cerca de allí se encuentra el llamado detector cercano, mientras que el tercer elemento se encuentra a una distancia de 1300 kilómetros, en Dakota del Sur, y se denomina detector lejano. El primer elemento es, por así decirlo, el principal, ya que genera un potente haz de neutrinos. Más concretamente, esto se lleva a cabo en el corazón del complejo, en el acelerador lineal PIP-2, donde primero se crean los protones, que luego, a través de varios procesos, se transforman en un haz dirigido de neutrinos necesarios para la investigación. El denominado detector cercano se colocó a una profundidad aproximada de 60 metros, y en su creación y montaje participaron ingenieros y científicos de todo el mundo. Incluso antes de que comenzara la construcción a gran escala, se crearon y probaron con éxito prototipos de partes individuales del detector, lo que permitió verificar la viabilidad y la eficacia de las tecnologías seleccionadas. Por ejemplo, se probaron nuevos detectores fotónicos diseñados específicamente para este proyecto. Uno de los elementos principales es la cámara modular de proyección temporal de argón líquido, que funcionará con argón enfriado a menos 186 grados. Otra parte importante del sistema tiene un nombre más complejo: cámara de proyección temporal de gas argón magnetizado, en la que se utilizará argón gaseoso en un campo magnético intenso. ¿Cuál es el estado actual del detector cercano? Creemos que es obvio que crear esta parte del proyecto DUNE no es una tarea fácil. Esto se confirma por el hecho de que, en este momento, se ha completado la primera fase, y la finalización completa de la construcción del detector cercano está prevista solo para 2032. El detector lejano del proyecto DUNE es sin duda su parte más impresionante desde el punto de vista de la ingeniería. Juzga por ti mismo. Se trata de una colosal estructura situada a casi 1,5 kilómetros de profundidad en la antigua mina de oro Homestake, en la ciudad de Lead, Dakota del Sur. Los detalles de su construcción, que comenzó en 2012, son aún más impresionantes por su magnitud y su increíble complejidad. En primer lugar, para comenzar los trabajos era necesario preparar la infraestructura minera existente. Esto incluía la reparación y el refuerzo de los antiguos pozos y la parte superior de la mina, que debían soportar la subida y bajada de maquinaria pesada y cientos de miles de toneladas de roca. La tarea principal consistía en crear enormes cavidades subterráneas capaces de albergar detectores gigantes. Para ello, los trabajadores tuvieron que descender a la mina y perforar la roca durante varios años. La excavación del suelo se realizó utilizando métodos tradicionales de la industria minera, incluyendo trabajos de perforación y voladura. Las perforadoras creaban agujeros en la roca, en los que luego se colocaban explosivos. Tras la explosión, la roca se rompía y se podía retirar. Para transportar equipos pesados, como excavadoras y cargadoras, a gran profundidad, había que desmontarlos en la superficie, bajarlos por el pozo y volver a montarlos bajo tierra, lo que suponía una dificultad añadida. Los ingenieros se enfrentaron a numerosos retos, como la necesidad de crear sistemas eficaces de ventilación y refrigeración. A casi 1,5 kilómetros de profundidad, la temperatura puede alcanzar los 35 grados, y para garantizar unas condiciones cómodas y seguras para los trabajadores, era necesario suministrar aire fresco constantemente. También se diseñó un complejo sistema de abastecimiento y evacuación de agua para hacer frente a la alta presión a tal profundidad. Todos estos trabajos se llevaron a cabo prestando especial atención a la seguridad, lo que permitió completar la excavación sin incidentes graves. Como resultado, se excavó un complejo de 400 por 180 metros. Este complejo consta de 3 gigantescas salas subterráneas o cuevas, cada una de las cuales tiene aproximadamente las siguientes dimensiones: longitud, unos 150 metros, anchura, 20 metros y altura, 28 metros. Para su creación se extrajeron aproximadamente 800.000 toneladas de roca, que tuvieron que ser sacadas a la superficie para su eliminación. La excavación se completó a principios de 2023, lo que supuso un hito importante en la construcción. Tras esa fase, se iniciaron los trabajos de refuerzo de las paredes y los techos de las cuevas para garantizar su estabilidad y seguridad durante las próximas décadas. Además de las cuevas, se crearon varios túneles y salas adicionales para el equipo auxiliar, los sistemas de ventilación y refrigeración. Toda esta infraestructura debe mantener los detectores en condiciones extremas. A tal profundidad, la temperatura de la roca es constante, y la estanqueidad de las estructuras es fundamental para mantener el entorno criogénico dentro de los detectores. Todos los trabajos de excavación se completaron en 2024, y en la actualidad las cuevas se están revestiendo con hormigón proyectado. Se están vertiendo suelos de hormigón. En general, todo se está preparando para que el espacio subterráneo se convierta en un laboratorio de alta tecnología. Para ello, se colocarán los detectores principales. Habrá un total de 4. Cada uno de ellos se colocará en una cueva especialmente diseñada para él y consistirá en un enorme criostato, un depósito especial aislado.
Cada uno de los depósitos módulos tendrá unas dimensiones impresionantes: 60 metros de largo, 15 metros de ancho y 14 metros de alto. Además, estarán llenos de argón líquido. El volumen total de argón que se utilizará en los 4 módulos será de unas 70.000 toneladas, lo que equivale al peso de aproximadamente 7 Torres Eiffel. Solo la masa de trabajo que se utilizará para registrar las partículas será de 40.000 toneladas. Todos los componentes de los detectores se fabrican en diferentes laboratorios de todo el mundo y luego se transportan al lugar de construcción, donde se ensamblan bajo tierra. Se trata de una tarea logística muy compleja, ya que cada pieza debe transportarse a la mina e instalarse con la máxima precisión. Por ejemplo, el prototipo del primer módulo, conocido como Protodun ESP, se construyó y probó en la CERN, en Suiza, en 2018. El éxito de este prototipo confirmó la viabilidad de la tecnología elegida y supuso un paso importante hacia la creación de detectores a gran escala. ¿Cuándo estará terminado todo el sistema del detector de largo alcance? Bueno, es difícil de elegir, y creemos que entiendes por qué. La magnitud del trabajo es colosal, tanto a nivel tecnológico como a nivel simple de excavación y refuerzo del terreno. Según los últimos datos del laboratorio Fermi de 2024 a 2025, el primero de los 4 módulos con miles de toneladas de argón se instalará alrededor de 2028 a 2029. El resto de los módulos, según se afirma, se instalarán a principios de la década de 2030. Según el plan, todo el sistema DUNE funcionará como un mecanismo único para estudiar las propiedades de los neutrinos. Toda la cadena de eventos comienza en el laboratorio Fermi de Illinois, donde un complejo de aceleradores, incluido el nuevo y potente acelerador PIP-2, generará un intenso haz de protones. Estos protones se dirigirán hacia un blanco de grafito, donde, como resultado de las colisiones, se formarán partículas secundarias que se desintegrarán rápidamente, creando un potente flujo dirigido de neutrinos y antineutrinos. Inmediatamente, a una distancia de aproximadamente 600 metros de la fuente, el haz pasará a través de un detector cercano. La tarea principal de este detector es registrar y medir las propiedades del haz al comienzo de su recorrido. Determinará la composición exacta de las partículas, su energía y otras características antes de que comiencen a oscilar. Estos datos serán el punto de partida para un análisis posterior. Después de pasar por el detector cercano, los neutrinos continuarán su camino invisible a través de la corteza terrestre a una distancia de 1.300 kilómetros de profundidad. En esta etapa, según las hipótesis de los científicos, las partículas cambiarán de un tipo a otro. Al llegar a la profundidad, el haz entrará en un detector lejano gigante. Este detector, compuesto por 4 módulos enormes, registrará los neutrinos después de su largo viaje. Tanto en el detector cercano como en el lejano se utiliza argón líquido, y esto no es casualidad, ya que en el sistema cumple una doble función. Es tanto el objetivo de los neutrinos como el medio de trabajo para registrar sus huellas. El argón fue elegido por su inercia química y su densidad en estado líquido. Cuando una partícula formada tras la colisión de un neutrino con un átomo de argón atraviesa este, deja 2 tipos de huellas. En primer lugar, la ionización, en la que se expulsan electrones. En segundo lugar, el centelleo o destello de luz, que también se produce como resultado de la colisión. Ambas reacciones serán captadas por sensores ultrasensibles, lo que permitirá a los científicos recrear con precisión lo que ha ocurrido. De este modo, todo el sistema funciona según el principio de comparación. Los científicos compararán los datos obtenidos del detector cercano con los datos del detector lejano. La diferencia en la composición del haz mostrará cómo han cambiado los neutrinos durante el trayecto. Son precisamente estos datos los que ayudarán a responder a preguntas fundamentales sobre la naturaleza de los neutrinos, y posiblemente a desvelar el misterio de la simetría entre la materia y la antimateria en el universo. Los científicos coinciden en general en que los neutrinos pueden responder a muchas preguntas. ¿Sabes por qué se puede llegar a esa conclusión? Porque DUNE no es, ni mucho menos, el único proyecto que intenta capturar e investigar partículas fantasmales para comprender lo desconocido. Uno de los principales competidores de DUNE es el proyecto Hyper Kamiokande, ubicado en Japón. Este experimento es el siguiente paso tras el exitoso proyecto Super Kamiokande, que ya ha dado lugar a importantes descubrimientos. El concepto de Hyper Kamiokande es similar al de DUNE en cuanto a escala, pero utiliza una tecnología diferente. El detector será un gigantesco tanque cilíndrico lleno de agua ultrapura. Sus dimensiones son impresionantes. Tendrá una altura de 71 metros y un diámetro de 68 metros, y podrá contener alrededor de 260.000 toneladas de agua. Este depósito se ubicará a una profundidad de 650 metros bajo la cordillera, y no es solo porque los japoneses no tuvieran otro lugar. Las rocas son una buena protección contra los rayos cósmicos, que pueden interferir en el experimento con los escurridizos neutrinos. Además, la ubicación subterránea protege del ruido que proviene de la superficie. Máquinas, personas y muchas otras cosas. Todas ellas dan vibraciones, incluso las más pequeñas, que pueden sacudir el sistema y hacer que muestre datos incorrectos. En realidad, ¿cómo funcionará todo esto? El principio de funcionamiento de Hyper Kamiokande
se basa en la llamada radiación Cherenkov. Cuando un neutrino interactúa con un átomo de oxígeno o hidrógeno en el agua, se forman partículas cargadas. Si la velocidad de esas partículas supera la velocidad de la luz en el agua, crean un cono de luz característico. Esta luz, un resplandor azul, será captada por más de 20.000 sensores de luz ultrasensibles, o fotomultiplicadores, que se instalarán en las paredes internas del tanque. Al analizar la forma y la intensidad de ese cono de luz, los científicos podrán determinar el tipo y la energía del neutrino, así como la dirección desde la que ha llegado. Sí, Hyper Kamiokande captará las partículas de neutrinos que llegan del espacio, por lo que es muy importante que ninguna interferencia impida obtener datos sobre su procedencia. Sin embargo, eso no es todo. Además, Hyper Kamiokande también recibirá un haz de neutrinos del acelerador de la ciudad de Tokai, situado a una distancia de 295 kilómetros. Es decir, en esta variante de uso, el proyecto es muy similar al DUNE, del que hablamos anteriormente. Cabe señalar que, además de estudiar los neutrinos, Hyper Kamiokande también buscará rastros de desintegración de protones, lo que podría dar pistas para comprender qué sucederá con la materia en un futuro muy lejano. En China, un país que actualmente participa activamente en la investigación científica en múltiples campos, tampoco se pasan por alto los neutrinos. Ante ti se encuentra JUNO, o el Observatorio Subterráneo de Neutrinos Jiangmen. Se trata de uno de los proyectos más ambiciosos y a gran escala en el campo de la física de neutrinos, ubicado a gran profundidad bajo tierra en la ciudad de Jiangmen, provincia de Guangdong, China. ¿Para qué sirve exactamente? Los científicos de JUNO se han fijado como objetivo comprender algunas de las propiedades fundamentales de los neutrinos, en particular, determinar la jerarquía de sus masas. En términos más sencillos, los científicos quieren comprender cuál de los tres tipos de neutrinos es el más ligero y cuál es el más pesado. La construcción de JUNO es un gran logro de la ingeniería. El detector principal se encuentra a unos 700 metros bajo la superficie de la Tierra, lo que proporciona suficiente protección contra la radiación de fondo, como los rayos cósmicos. Para colocar el detector, se excavó un gigantesco tanque esférico. El diámetro de ese tanque es de 65 metros, lo que lo convierte en una de las cavidades subterráneas más grandes creadas por el hombre. Las paredes de esta esfera están revestidas con un impermeabilizante especial y el tanque está lleno con más de 70.000 toneladas de agua ultrapura. Esta agua tiene una doble función. Sirve como protección adicional contra interferencias externas y al mismo tiempo se utiliza para registrar partículas especiales creadas durante determinadas interacciones. El corazón del observatorio es el detector, que también tiene forma esférica, con un diámetro de 35 metros. Está encerrado en una esfera acrílica transparente, que a su vez se encuentra dentro de un gran tanque de agua. Dentro de esta esfera acrílica se encuentra la sustancia principal, unas 20.000 toneladas de contellador líquido. Se trata de un líquido especial que tiene una propiedad única. Cuando interactúa con una partícula cargada, emite luz. La función de los detectores es captar esta luz. Para ello, la esfera acrílica está cubierta por miles de fotomultiplicadores ultrasensibles, unos 20.000 aproximadamente. Cada uno de estos sensores es capaz de registrar incluso los destellos de luz más débiles. El proceso de registro es el siguiente. Cuando un neutrino atraviesa el detector e interactúa con los átomos del centellador, genera partículas que, a su vez, provocan la emisión de luz. En general, es lo mismo que ocurre con otros dispositivos de los que ya hemos hablado hoy. Si las versiones anteriores eran en general similares entre sí, al menos en cuanto a su ubicación bajo tierra, este proyecto llamado IceCube es una iniciativa única, también relacionada con los neutrinos, pero muy diferente en cuanto a las condiciones. IceCube es un observatorio de neutrinos único, situado en el punto más meridional y más frío de la Tierra, la estación antártica Amundsen Scott, en el Polo Sur. No se trata de un edificio, un depósito o un túnel, sino de un detector gigante que se ha construido directamente en el hielo. Su objetivo es capturar neutrinos de muy alta energía que llegaron a nosotros desde las fuentes más lejanas y potentes del universo, como supernovas y núcleos galácticos activos. Su ubicación única y su diseño inusual lo convierten en uno de los proyectos científicos más increíbles de la historia. La idea principal de IceCube es utilizar el hielo puro y transparente de la Antártida como medio de trabajo para el detector. El hielo, a una profundidad de casi 2,5 kilómetros, está prácticamente libre de impurezas y burbujas de aire, lo que lo hace ideal para registrar la luz. La construcción de este proyecto fue una verdadera hazaña de ingeniería. Entre 2005 y 2010, equipos de ingenieros trabajaron en condiciones extremas para perforar 86 pozos profundos en el permafrost. Para ello, se utilizó una instalación especial con agua caliente que derretía el hielo, creando agujeros de hasta 2.450 metros de profundidad. Una vez que el pozo estuvo listo, se introdujeron en él largos cables, denominados cuerdas. En cada cuerda se fijaron 60 módulos ópticos digitales. Cada uno de estos módulos es una esfera de vidrio hermética del tamaño de una pelota de baloncesto, dentro de la cual hay un fotomultiplicador sensible,
un sensor de luz. Cuando las 86 cuerdas se sumergieron y el hielo a su alrededor se congeló de nuevo, IceCube se convirtió en una gigantesca red tridimensional de sensores que abarca un volumen de más de 1 kilómetro cúbico. Todo el detector contiene más de 5160 módulos de este tipo, y cada uno de ellos es capaz de captar incluso el más mínimo destello de luz. Cuando un neutrino de alta energía procedente del espacio colisiona con el núcleo de un átomo de hielo, genera partículas cargadas. Estas partículas se mueven a través del hielo a una velocidad superior a la de la luz en este medio. Como resultado, crean un destello de luz azul característico, y los módulos ópticos registran esta luz. Y lo que es más importante, registran la hora exacta de su llegada. Analizando qué módulos se activaron, su ubicación y la hora, los científicos pueden reconstruir la trayectoria que siguió la partícula. Además, si la luz llegó desde abajo, significa que la partícula de neutrino atravesó la Tierra. Esto ayuda a separar los neutrinos de otras partículas que no pueden atravesar nuestro planeta. Es muy importante que, en este momento, incluso un objeto tan sorprendente como IceCube esté realmente funcionando. En 2013, el Observatorio Subglacial registró por primera vez neutrinos procedentes de fuera del sistema solar. Esto se denominó las primeras pruebas de la existencia de un flujo de neutrinos cósmicos. También en 2017, IceCube detectó un neutrino procedente de un lejano blazar o galaxia activa con una potente emisión de energía. Es la primera vez que los científicos han podido determinar la fuente concreta de un neutrino de energía ultra alta. Este descubrimiento ha ayudado a relacionar los neutrinos con otros fenómenos del universo. En general, se puede decir que aún estamos en los inicios de la investigación sobre los neutrinos, que puede revelar grandes misterios. Sin embargo, incluso esto ya es sorprendente, porque la humanidad, como especie, aunque sea a pequeños pasos, se está acercando al conocimiento de algo tan increíble que ni siquiera se puede imaginar.